Hoy día vamos a ver el concepto de clase lateral de un subgrupo de un grupo dado y también subgrupos normales de un grupo, que es una clase muy importante de subgrupos. Entonces vamos a partir con G un grupo, H un subgrupo de G y X cualquier elemento. Entonces la clase lateral izquierda de H con respecto a X es el conjunto X por H, que por definición va a consistir de todos los productos X por H tal que H está en H. ¿Okay? Esta es una especie de traslación del subgrupo H dentro de G. Esta es la izquierda. Una clase lateral derecha es lo mismo, pero poniendo el X por el lado derecho. Entonces un primer lema, sean X e Y en H. Entonces, o bien X en la clase lateral con respecto a X es igual a la clase lateral con respecto a Y, o la intersección es vacía. Demostración. Entonces supongamos primero que no es vacía la intersección. Entonces supongamos que XH inter IH es distinto del vacío. Entonces sea Z un elemento aquí. Entonces existen H1 y H2 en H tales que Z es igual a X por H1 y este es igual a Y por H2. Muy bien. En particular, ¿qué tenemos? En particular tenemos que X va a ser igual a IH2 H1 a la menos 1. Pasamos multiplicando por H1 a la menos 1 y obtenemos que X es igual a IH2 H1 a la menos 1. Ok, entonces ahora sea X por H, cualquier elemento de la clase lateral con respecto a X. Entonces, tenemos que X por H es igual a IH2 H1 a la menos 1 por H. Recuerden que como la operación es asociativa, estoy dejando fuera todos los paréntesis. ¿Okay? Pero observo que este es Y por algún producto de elemento en H, como H un subgrupo, entonces ese producto está en H. Entonces esto pertenece a Y por H. Bueno, como X por H era cualquier elemento de la clase lateral, eso implica que X por H, esta clase lateral, está contenido en Y por H. ¿Okay? Bueno, volviendo arriba, yo puedo hacer exactamente lo mismo con Y, porque Y por H2 es igual a X por H1. Paso multiplicando el H2 a la menos 1 por la derecha. Y obtengo que Y es igual a X, H1, H2 a la menos 1. Y hago exactamente lo mismo. Y demuestro que la clase lateral de Y por H está contenida en la clase lateral de H con respecto a X. Entonces, análogamente, Y por H está contenido en X por H, entonces son iguales. ¿Okay? Muy bien. Entonces ahora vamos a definir lo siguiente. Definición. Vamos a definir una relación de equivalencia. Entonces, X va a estar relacionado con Y por H si solo si existe H en H tal que X es igual a Y por H. ¿Okay?
Entonces, observación, X está relacionado con Y por H. Sí, solo si X está en la clase lateral de Y por H. Y observen, si X está en la clase lateral Y por H, entonces, en particular, X por H intersectado con IH es distinto al vacío, porque X por H contiene a X. El 1 es el elemento de H, entonces X por 1 está en la clase lateral. Entonces X está en esta intersección. Bueno, esto implica entonces que X por H es igual a Y por H. Y recíprocamente, si X por H es igual a Y por H, entonces X está en X por H, entonces X por X está en Y por H, y entonces X está relacionado con Y. O sea, X está relacionado con Y mediante H si solo si las clases laterales son iguales. ¿Okay? Entonces, proposición. Esta es una relación de equivalencia. ¿Ya? ¿Qué hay que demostrar para eso? Hay que demostrar que es reflexivo, que X está relacionado consigo mismo. Eso por supuesto que es cierto, porque X es igual a X por 1 y 1 está en H. Segundo, si X está relacionado con Y, entonces Y está relacionado con X. Eso también por supuesto que es cierto, porque es lo mismo que decir que si X por H es igual a Y por H, las clases laterales, entonces es lo mismo al revés, igualdad de conjunto es conmutativo. Entonces, y tercero, la transitividad que dejo de ejercicio. Entonces, esta proposición es bastante fácil de mostrar, se lo dejo de ejercicio. Entonces, definimos, o esta notación más que nada, G módulo H, esto va a ser en el fondo G módulo esta relación. O sea, va a ser el conjunto de las clases de equivalencia de esto. ¿Ya? Entonces esto, si quieren, esto va a ser lo mismo que la clase de X, tal que X está en G, donde la clase de X representa todos los Z en G, tal que Z está relacionado por H con X. ¿Okay? Bueno, nosotros ya vimos que entonces la clase de X es lo mismo que todos los Z en G, tales que XH es igual a ZH. Entonces nosotros podríamos hacer lo siguiente. G módulo H es simplemente, se puede identificar con el conjunto de todas las clases laterales. Muy bien. Bueno, entonces ahora nosotros vemos claramente que como X está en X por H, entonces cualquier elemento del grupo está contenido en alguna clase lateral. Entonces podemos obtener que G es esta unión grande sobre todos los X en G de X por H. Lo que vimos al principio de que dos clases laterales o se intersectan en todo o en nada, implica que esta es una unión disjunta. Se puede escribir como una unión disjunta. Entonces, esta unión se puede escribir como una unión disjunta, ¿ya? Sobre ciertos elementos bien escogidos.
Y llegamos al siguiente corolario, que es bien interesante. Entonces, corolario, si G es de orden finito, entonces podemos decir que el orden de G es igual a el orden de H por la cantidad de elementos, la cantidad de clases laterales de H que hay. ¿Okay? Entonces, ¿por qué eso? Bueno, la demostración es bien simple, porque existen x1 hasta x cantidad de elementos de G módulo H, tales que son los representantes de las clases de esta relación de equivalencia, tales que entonces G es igual a x1h unión disjunta x2 por h unión disjunta hasta llegar a x número G módulo H, perdón, es pésima la notación, pero dejémoslo así nomás, por H. ¿Ya? El número de elementos en cualquier xy por H claramente es igual al orden de H. ¿Okay? Porque estoy tomando xy por un h1 es igual a xy por un h2, si solo si puedo pasar multiplicando por xy a la menos 1, si solo si h1 es igual a h2. Entonces, esta clase lateral tiene la misma cantidad de elementos que h. ¿Okay? Entonces, esto implica que exactamente lo que queríamos mostrar por el orden de h. ¿Okay? El siguiente corolario se llama el teorema de Lagrange y es sumamente interesante. Entonces, si el orden de G es finito y H un subgrupo, entonces el orden de H divide el orden de G. Es un corolario que en un principio con nuestra definición de subgrupo no es para nada evidente. ¿Okay? Eso sale inmediatamente del corolario anterior. El orden de G es igual al orden de H por la cantidad de clases laterales. Entonces, veamos un ejemplo. Entonces sea P', y consideremos entonces el grupo Z módulo PZ. Entonces sabemos que el orden de G es P. Entonces como corolario, si H es subgrupo de G, entonces H tiene orden que divide a P, por lo tanto H o bien es el grupo trivial o es todo. ¿Okay? Entonces G no tiene subgrupos no triviales. Como segundo ejemplo, por ejemplo, G igual a Z módulo 4Z. Entonces aquí los únicos subgrupos, entonces si H es subgrupo de G, entonces su orden o bien es 1, es 2 o es 4. Entonces si es de orden 1, entonces aquí si es de orden 1, H es trivial. Si es de orden 4, entonces H es todo. Entonces veamos de orden 2. Si es de orden 2 puede tener un solo elemento no trivial y ese elemento tiene que ser de orden 2, o sea que 2 veces ese número tiene que ser 0. Entonces el único de orden 2 entonces es 0 y 2. Entonces es un subgrupo. Entonces de esta forma ya tenemos una restricción para encontrar subgrupos de un grupo dado. El orden tiene que dividir el orden del grupo entero. Ok, entonces dejémonos ahí un segundo. Quiero volver al tema de clases laterales. Entonces G módulo H
es el conjunto de todas las clases laterales. Por aquí dicen G. Entonces me gustaría tratar de definir un producto aquí. Entonces, sean X por H e Y por H dos clases laterales. Entonces quiero ver si a lo mejor los puedo multiplicar para obtener una tercera clase lateral. Bueno, ¿cuál sería la operación natural? Entonces sería natural considerar voy a poner operación entre comillas, X por H producto Y por H igual a X por Y por H. Eso se ve como una operación natural. Se ve como que el producto de dos clases laterales da una tercera clase lateral. Ahora la pregunta es si está bien definido, porque recuerden que una clase lateral es una clase de equivalencia. Entonces, ¿está bien definido? Bueno, veamos. Entonces, tomemos otros representantes. Entonces podemos tomar, sean H1 y H2 en H. Entonces queremos ver, tenemos que X por H es lo mismo que XH1 por H. Y tenemos que Y por H es igual a Y por H2 por H. Representan la misma clase lateral. ¿Okay? Entonces, veamos si ahora este producto da lo mismo. Entonces queremos que X y por H se iguala ahora XH1 y H2 por H. ¿Okay? Y esto para todo H1, H2 en H. Bueno, en verdad el H2 está de más, porque como está por el lado derecho, se pierde en el fondo dentro del H grande. Entonces, este aquí realmente es igual a XH1 por Y por H. ¿Okay? Entonces, para que esté bien definida la operación, queremos que para todo H en H, XHY por H grande sea igual a XY por H grande. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa eso? Significa que este es sí solo sí, entonces esto ocurre sí solo sí XHY es igual a XY H tilde para algún H tilde en H. ¿Ya? Y este es sí solo sí. Puedo perder los X porque se multiplica por X a la menos 1 por la izquierda. Entonces quiero que Y a la menos 1 por H por Y sea igual a H tilde. ¿Ya? O sea, realmente lo que estoy buscando es decir, quiero esta condición, que para todo H en H, Y a la menos 1 por H por Y esté en H. Es decir, Y a la menos 1 por H por Y, quiero que sea un subconjunto de H. ¿Okay? Entonces, es decir, el producto XH por IH igual a XIH está bien definido para todo X e Y en G, si y solo si, para todo, voy a cambiar de letra en vez de usar I a la menos 1, para todo G en G, GH por G a la menos 1 es un subconjunto de H. ¿Okay? Entonces, definición,
Noten que aquí en vez de usar i a la menos 1 use g. Es solamente por un tema de estética, más que nada. A mí me gusta cómo se ve así. Entonces, un subgrupo h de g es normal y se denota así. Si para todo g en g, g a la menos 1 está contenido en h. ¿Okay? Y entonces observación, realmente si g a la menos 1 está contenido en h para todo g, entonces tenemos que h, que es lo mismo que g a la menos 1, h, g a la menos 1, y esto es por la misma propiedad, esto es lo mismo que g, este está contenido en g a la menos 1, entonces obtenemos que tenemos dos contenciones, entonces realmente obtenemos que g a la menos 1 es igual a h en este caso. ¿Okay? Entonces un subgrupo es normal si para todo g por g a la menos 1 es igual a h. Este es un subgrupo normal. Entonces observación, en un grupo abeliano, todo subgrupo es normal. ¿Okay? Eso es precisamente porque para cualquier h en h, g por g a la menos 1 es igual a h, porque todo conmuta. ¿Okay? Entonces este solamente es algo interesante cuando g no es abeliano. ¿Okay? Entonces en este caso, las clases laterales poseen una operación natural. Entonces poseen una operación. Entonces proposición, si h es normal en G, entonces G módulo H es un grupo. ¿Okay? Demostración. Entonces ya tenemos que esta operación está bien definida. Entonces veamos primero qué es asociativa. Entonces tomemos x, bueno, xh, ih, zh en G módulo H. ¿Okay? Entonces xh por ih por zh es simplemente xih por zh. Este es simplemente xi z por h. Y esto como el producto de grupo asociativo, esto es lo mismo que x y z h. Esto es lo mismo que xh por izh. Y esto es lo mismo que xh por ih por zh. Muy bien. Okay. La identidad. La identidad es el 1 por h, que es en forma lo mismo que h. Eso es por razones claras. Y uno tiene también entonces la inversa. X por h a la menos 1 es simplemente x a la menos 1 por h. Entonces, bastante simple la demostración. Eso solo ocurre cuando h es normal. En general, G módulo h es simplemente un conjunto, pero cuando h es normal, entonces tiene más encima la estructura de grupo. Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta. Si h no es normal,
G módulo H no tiene estructura de grupo evidente, pero sigue siendo un conjunto. G módulo H sigue siendo un conjunto. Entonces, definición. Si H es normal en G, G módulo H es el grupo cociente o cociente si quieren. Yo uso cociente, me da lo mismo. Es el grupo cociente de G por H. ¿Okay? Entonces a veces decimos que cocientamos G por H. Entonces, por ejemplo, tomemos n, cualquier entero. nz es un subgrupo normal de z porque z es abeliano. Entonces podemos tomar el cociente z módulo nz es entonces 0 más nz, 1 más nz, etcétera, hasta llegar a n-1 más nz. Después ya el n, la clase de n más nz es la clase de 0 más nz. Y tenemos que a más nz más b más nz es igual a más b más nz. Y por supuesto que n más nz es la clase 0, entonces este es simplemente entonces el grupo cociente de z por nz es, voy a poner entre comillas porque todavía no hablamos de isomorfismo, eso lo vamos a hablar luego, es el grupo de los enteros módulo n. ¿Okay? Entonces ya grupos cocientes se han visto desde primer año de la universidad, básicamente. ¿Okay? Hagamos otro ejemplo. Nosotros tenemos el grupo AN, es un subgrupo de SN, y recuerden que entonces a cada permutación le podemos asociar una matriz. AN era todas las permutaciones que tienen una matriz de determinante 1 asociado. Yo digo que este es normal. Entonces afirmación AN es normal en SN. Okay, entonces veamos, queremos que entonces sea sigma en AN y tomemos eta en SN cualquiera. Queremos demostrar que eta por sigma por eta a la menos 1 está en AN. Entonces, por demostrar que eta por sigma por eta a la menos 1 está en AN. Bueno, ¿qué tenemos que demostrar para eso? Por demostrar que el determinante de m eta sigma eta a la menos 1 es igual a 1. ¿Ya? Pero determinante de m eta sigma eta al menos 1 es el determinante de m eta m sigma al menos 1 m eta. Este es entonces igual que, perdón, el menos 1. Este es igual que el determinante de m sigma, que es igual a 1. Así que efectivamente está. ¿Cuál es el grupo cociente en este caso? Bueno, entonces, un grupo cociente bueno, tenemos que el determinante de m eta es más o menos 1 para todo eta en Sn, ¿cierto? Entonces, en particular, entonces si eta 1 y eta 2 no están en AN, entonces el determinante de m eta 1 eta 2 a la menos 1 es igual a menos 1 por menos 1 es igual a 1. Eso implica entonces que eta 1
eta 2 a la menos 1 sí está en AN. Pero eso implica entonces que eta 1 por AN es igual a eta 2 por AN. Entonces eso implica que tenemos solamente dos clases. O sea, tenemos AN, todos los elementos que están en AN, y si tengo un elemento que no está en AN, entonces su clase lateral es igual a eta 1 por AN. Entonces Sn módulo AN consiste simplemente de AN y eta por AN para cualquier eta que no está en AN. Entonces un grupo que consiste de dos elementos. En algún sentido, en el fondo, es un Z módulo 2Z. Ejercicio. Q8 no es abeliano. Eso ya lo vimos. Pero todos sus subgrupos son normales. Entonces uno podría hacerse la pregunta, sabemos que un grupo abeliano, todos sus subgrupos son normales, ¿será cierto que un grupo cuyos subgrupos son normales será que es abeliano? Y la respuesta es que no. Q8 es el ejemplo más pequeño, de hecho con orden más pequeño, que es un contraejemplo. Bueno, entonces con eso finalizamos esta clase. La próxima clase vamos a empezar a ver homomorfismos de grupos y ya vamos a tener muchas más herramientas con las cuales trabajar. Hasta ahora son básicamente definiciones aisladas, pero ya vamos a poder mezclar todas estas definiciones para ver ejemplos bastante interesantes.